Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia novedosa que tiene un cierto paralelo histórico porque hace poco hubo, el día de hoy para cuando estoy grabando, día de ayer para cuando ustedes vean esto, un intento de, según el gobierno de Venezuela, golpe de Estado, según el gobierno de Estados Unidos no realmente, simplemente un grupo de mercenarios que intentaron actuar, según los mismos mercenarios un intento de capturar y asesinar a Maduro, sea lo que sea, hubo una operación en la que participaron antiguos militares del gobierno de los Estados Unidos, del ejército estadounidense, también muchas fuerzas especiales asociados a Estados Unidos y numerosos militares que habían desertado del ejército venezolano que intentaron ingresar a Venezuela para, bueno, el detalle lo vamos a ver un poco más adelante porque hay distintas versiones, pero sea lo que sea, estamos viendo básicamente tal vez el fracaso de un nuevo intento de una bahía de cochinos similar a lo que se intentó en Cuba en los 60 contra Fidel Castro. Eso fue durante el gobierno de Kennedy, si no me equivoco, el año 61. Pero aquí hubo algo similar y al parecer fracasó porque estaba mal organizado y porque, bueno, quien organizó esta situación, que era como el líder mercenario de esto, en realidad unos días antes estaba anunciando en redes sociales que iban a hacer esto, revelando la información, en parte al parecer para obtener más prestigio, porque quería figurar. Y bueno, fracasó la operación en parte por eso. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a la suscriptora Rosana Castro, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, Rosana, te agradezco mucho por tu apoyo. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Así que si alguno de ustedes también quiere apoyar el canal para que esto se mantenga independiente y uno pueda seguir, pueden decidir hacer un aporte voluntario único por Flow o hacer un aporte mensual ya sea por Patreon o por la comunidad de YouTube. Abajo en los comentarios habrá un comentario en el cual están esas opciones. Habiendo dicho eso, vamos al detalle de qué es lo que ocurrió. Y vimos que en Venezuela anunció algo el gobierno de Nicolás Maduro y al parecer sí ocurrió porque ya está apareciendo el gobierno de Estados Unidos y de Colombia negando cualquier conexión. Vamos a ver si todo esto es cierto o no. Pero ocurrió la llamada Operación Gedeón. Entonces, ¿qué es esta operación? Básicamente un grupo de personas en los cuales habría al menos 2 norteamericanos con entrenamiento militar de fuerzas especiales, antiguos de fuerzas especiales, ingresaron a Venezuela para lograr un objetivo. Ahora hay distintas versiones con respecto a esto y voy a explicarles las distintas versiones que se dan. De acuerdo al gobierno de Nicolás Maduro, del gobierno de Venezuela chavista, según ellos querían hacer una invasión externa para hacer un golpe de estado y asesinar a Maduro. Esa es la versión de ellos. De acuerdo a lo que dice justamente Estados Unidos, es que ellos no tienen nada que ver, y de acuerdo a lo que dice la CIA, esto sería una operación de grupo de mercenarios que decidieron actuar por su cuenta, luego de que venezolanos se habrían contactado con un grupo mercenario para pagarles y que eliminaran a Maduro. Esa es la otra versión. Y lo que dicen los mismos mercenarios es que ellos tienen relación con el gobierno de los Estados Unidos y algunos incluso de los capturados decían que tenían relación con Donald Trump. Ahora, qué tan cierto es esto no lo sé, dudoso cuando ya están bajo custodia de la República Bolivariana de Venezuela, pero de todas maneras dicen eso, y quien organizó esta situación básicamente se jactaba un poco de tener ciertas vinculaciones con esto. Les voy a leer algunas declaraciones de distintas personas para que se hagan una idea. Según Maduro, el gobierno de los Estados Unidos delegó en la DEA para la reparación de esta acción y delegó a una empresa privada, Silvercorp, toda su planificación operativa. La DEA buscó los capos y carteles de la Alta Guajira colombiana, buscó los carteles de la Guajira venezolana y varios estados del país. Tenemos sus confesiones, aseguró el mandatario, quien también acusó de complicidad al gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. Esa es básicamente la acusación que lo negaron, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Ahora también justamente está el otro tema. El estadounidense Jordan Goudreau, que es ex Boina Verde, admitió en un video publicado en redes sociales ser uno de los líderes del grupo insurrecto. Este señor Jordan dio unas declaraciones ayer reconociendo la firma de un contrato en donde un grupo de apátridas venezolanos acordaban pagarle un monto de millones de dólares para que él preparara una fuerza paramilitar de terroristas y viniera a matar al presidente Maduro y atacar las instituciones y nuestro país. Ese fue nuevamente el gobierno de Venezuela. Ahora es cierto que un grupo mercenario reconoció unos días antes de esto que un pequeño consejo: si usted va a hacer alguna operación secreta como tiene que ser esto, usted se supone que no tiene que
revelar ese tema en las redes sociales, no sé, un pequeño consejo. Si usted tiene que hacer operaciones que son más secretivas, el sentido común diría que es mala estrategia justamente hablar de eso en redes sociales, porque sorpresa, sorpresa, se enteran las personas que son objetivos de esa estrategia. No sé, un consejo. De todas maneras, siempre hay personajes que les gusta figurar y que tienen un ego más grande, como debe ser el de este señor que simplemente quería aparecer en las redes sociales, quería jactarse que iban a hacer algo como esto, y bueno, fracasó la intentona. Nuevamente después se ve el caso de que el gobierno de Estados Unidos niega cualquier conexión con esta situación, pero sí se comprobó, y esto también es un poco de la estupidez de los mercenarios, porque andaban con sus registros militares y con su armamento militar oficial, de que estos eran de las fuerzas especiales de Estados Unidos, pero habían estado participando en la guerra de Irak como en Afganistán, pero son ex militares, no es que estén activos actualmente, sino que son de estos típicos militares estadounidenses que pelean, reciben condecoraciones, y posteriormente lo que ocurre es que ellos simplemente se meten a grupos mercenarios internacionales y siguen peleando. Son personas que nunca pueden salir de este tema de la guerra. Y lo que habría ocurrido con esto era que les habrían pagado, y esto se reconoce, un grupo de venezolanos, según se dice aquí, para que ellos con un grupo mercenario fueran a Venezuela y eliminaran a Nicolás Maduro. Al parecer esa es la versión más que una invasión per se. ¿Por qué? Porque cuando se atrapó a estas personas, en parte es por culpa de este señor organizador que, tal vez por arrogancia, tal vez por querer figurar más o ganar prestigio internacional y que contrataran a su grupo mercenario, divulgó parte de la información antes de que fuera la operación y capturaron a todos sus hombres, pero bueno, era un grupo conformado por una mayoría de venezolanos, al parecer un grupo de varios venezolanos, número determinado todavía no se tiene, y liderado por unos cuantos estadounidenses con entrenamiento militar. Y todos estos venezolanos habrían sido desertores del ejército de chavista de Venezuela. Y no era una invasión per se, como el caso de lo que fue la Bahía de Cochinos, que llegaron invadiendo, sino que era más bien una estrategia de infiltración, porque cuando los atraparon, justamente estas personas estaban disfrazadas de pescadores y de campesinos, entonces se nota que estaban tratando de infiltrarse al interior de Venezuela, y lo que hayan querido hacer después uno puede hacer una hipótesis, tal vez un grupo guerrillero, que lo dudo, o lo más probable es que intentaran acercarse a Maduro para eliminarlo. De todas maneras, fracasó la situación. Y la pregunta es, dentro de todo esto, ¿esto tendrá alguna intervención de Estados Unidos? Sea esto bueno o malo, usted puede sacar sus conclusiones. Por un lado, es muy posible que no haya ninguna intervención estadounidense en el caso. Es posible, vamos a ver distintas posibilidades, porque no necesariamente ellos tienen que intervenir directamente para que algunos se sientan tentados. Ya hay que recordar que Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de narcotráfico y ofreció $15 millones como recompensa por su cabeza, y eso ya es un monto tentador tal vez para estos grupos, que además si se suma que le estaban pagando a venezolanos para que justamente los terminaran eliminando a Maduro, dicen, bueno, se suma una cantidad importante de dinero. Opción 1. Opción 2. ¿Es posible que Estados Unidos haya intervenido en esta situación y haya apoyado, pero salió mal la operación? Sí, es también completamente posible. ¿Por qué? Porque en realidad no sería la primera vez que ocurre algo así. Cualquier gobierno, si participa en este tipo de cosas, lo va a negar. Eso es evidente. No hay que confiar mucho en lo que diga ningún tipo de gobierno. Pero digo que es posible porque en el pasado ocurrió la situación de la Bahía de Cochinos en Cuba, donde también se vio un grupo armado, aunque era mucho mayor, pero también conformado por militares justamente de Cuba que se habían exiliado, que era la mayoría, pero liderado por unos pequeños comandos, podríamos decir, estadounidenses, y que intentaron llegar a Cuba, pero fracasó eso básicamente por una falta de apoyo logístico del gobierno de Estados Unidos de la época, que era el de Kennedy. Y también en su momento intentaron negarlo hasta que fue muy evidente que estaban vinculados directamente, y ahí lo tuvieron que aceptar, que fue un escándalo en su momento internacional. Pero aquí puede que sea lo mismo, acá lo pueden negar fácilmente y tal vez tuve una intervención, quién sabe. Está también la otra opción que lo hayan hecho por su cuenta. Entonces, en parte, esas son las opciones y usted tiene que considerar qué ocurrió. Más allá de todo, lo que sí sabemos con certeza es que hubo un intento de capturar o matar o derrocar a Maduro que fracasó en gran parte por problemas logísticos, que aquí por algunas fuentes que de Panam Post que justamente mencionan, asociada al tema de la CIA, decían que la CIA les aconsejó no hacerlo porque había problemas logísticos y lo hicieron igual, pero de todas maneras ocurrió. Sabemos que ocurrió ese hecho, sabemos que capturaron personas, sabemos que al menos 2 son de ex fuerzas especiales de los Estados Unidos, y el motivo que lo financió está en la duda, pero terminó ocurriendo eso. Ahora, ¿es el último intento de algo así? Posiblemente no lo sea, no me sorprendería que hubiera otros intentos similares.
aunque habría que ver nuevamente cómo se da, porque si efectivamente no tuvo ninguna participación, aunque lo dudo, el gobierno de los Estados Unidos, en realidad no sé cuánto dinero tienen los venezolanos que estén digamos, fuera de su país para reunir millones de dólares y pagarle a grupos mercenarios. No sé cuánto dinero tendrán de ahorro para ese tipo de cosas. Y sí es el gobierno de Estados Unidos que lo intentó pero fracasó, probablemente no lo intenten en el corto plazo, pero puede que se repita una situación similar en un mediano plazo. De todas maneras, veamos qué ocurre. Ya hay algunos intentos con participación de algunos militares venezolanos para derrocar a Maduro, aunque al parecer con grupos mercenarios y algunas fuerzas especiales estadounidenses, y vemos cómo se da la situación, pero bueno, eso es lo que terminó ocurriendo. Bien por Maduro, supongo, se salvó un día más su vida, ¿no? De todas maneras, si les gustó la noticia pueden recomendar alguna abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.